Tiempo de Cuaresma, día 30, jueves de la cuarta semana de Cuaresma. La debilidad construye el alma. James Hillman, quizá el pensador más fértil de los Estados Unidos, sugiere que son precisamente nuestras limitaciones las que nos elevan y construyen nuestra alma. Afirma que no son nuestras cualidades las que nos dan profundidad y carácter, sino nuestras debilidades. La mayor parte de nosotros nos volvemos superficiales por culpa de nuestros éxitos y no de nuestros fracasos. La mayor parte de nosotros recibimos más cosas negativas de nuestras cualidades que de nuestras debilidades. Reflexionando sobre esto, recuerdo lo que sucedió hace algunos años cuando era un joven estudiante de psicología. Asistí a una conferencia del reconocido psicólogo polaco Kazimierz Dabrowski sobre un concepto que él llamaba la desintegración positiva. La tesis central de su teoría era que nosotros crecemos sobre todo cuando caemos y nos sentimos desanimados. En un momento presenté esta objeción. No podemos crecer también al ser confirmados y elevados por nuestros éxitos, afirmándonos positivamente y dejando que todo ello nos purifique de nuestro egoísmo. Su respuesta secunda la teoría de Hillman. Él dijo, en teoría sí, podemos crecer gracias a nuestros éxitos, tan fácilmente como podemos hacerlo a través de nuestros fracasos. Pero puedo afirmar que después de más de 40 años de práctica psiquiátrica, rara vez lo he visto. Casi siempre el crecimiento más frecuente tiene lugar en lo opuesto. Nuestra muerte, nuestras pérdidas, nuestras noches oscuras del alma. No es que éstas sean por sí mismas buenas, es solo que cuando las aprovechamos convenientemente, crecemos de forma más profunda. Son eventos que construyen nuestras almas. Los fracasos y las limitaciones no deben ser enterradas como vergüenzas privadas y pasadas. Deben ser escuchadas. Son la puerta de ingreso a las zonas más profundas de nuestra alma. Día 30 del tiempo de Cuaresma. Fe y humildad. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Lucas 10:21. Discutiendo con los judíos, Jesús les echaba en cara. Estudiáis las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Juan 5:39. Los judíos hacían consistir toda su perfección en una investigación minuciosa y a veces arbitraria de la Sagrada Escritura, que interpretaban según sus opiniones personales. Llevados de su orgullo, no aceptaban la posibilidad de equivocarse y al no comprender el sentido de las profecías, se negaban a admitir que Jesús fuese el Mesías por ellas anunciado. Jesús mismo buscó el modo de iluminarles, pero la luz no penetra en su corazón, obcecado por el orgullo. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene de Dios? Juan 5:44. La intención de aquellos falsos maestros no era la de penetrar el espíritu genuino de las Escrituras, la de comprender el plan de Dios para salvar a los hombres y adaptarse a él, sino la de ser alabados y honrados por los hombres. Esto constituía para ellos el gran impedimento para aceptar la fe en Cristo. ¿Cómo podían aceptar a un Mesías humilde, pobre, que exaltaba a los pequeños, a los sencillos, a los indigentes, mientras que ellos iban en busca de gloria unos de otros? La fe en Cristo exige humildad, como la exige el estudio de la Sagrada Escritura.
Jesús ha venido a revelar a los hombres los misterios de Dios y los planes que tiene para su salvación, el sentido auténtico de las Escrituras. Pero solo los humildes se dejan enseñar por Él. El que se tiene por sabio y justo quiere obrar por sí mismo. No acepta ni al Maestro ni al Salvador. Es esta la misma situación que se perpetúa a través de los siglos cuando los hombres orgullosos rechazan el magisterio y la mediación de la Iglesia, depositaria oficial de la palabra de Dios y de los sacramentos de la salvación. Jesús preguntaba un día: «Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Lucas 18:8. Ciertamente no la encontrará en los soberbios, en los hombres engreídos de su propia ciencia, sino en los humildes, en los sencillos. Los fariseos se gloriaban de creer en Moisés, pero en realidad ni habían comprendido su espíritu ni habían seguido sus ejemplos. Moisés había rehusado a convertirse en cabeza de una gran nación con tal de salvar a su pueblo. Éxodo 32 del 7 al 14. Mientras que los fariseos se desentendían del bien del pueblo y solo buscaban la propia gloria. No habiendo comprendido a Moisés, tampoco comprendieron al Mesías anunciado por él y prefigurado en su conducta. Por eso Jesús les amonesta: «Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí». Nadie puede afirmar que cree en alguien y rechaza al mismo tiempo sus enseñanzas y ejemplos. Contradicción no rara, desgraciadamente, entre los cristianos, y que puede resumirse en que rechazan el evangelio de la humildad y del servicio. Se puede caer en la tentación de pensar que para hacer el bien sea necesario ocupar puestos de privilegio, de relieve, mientras Jesús habló y obró en un sentido absolutamente opuesto. A sus discípulos les enseñó a escoger el último lugar poniéndose al servicio de los demás, aun en el caso de que fuesen llamados a ejercer oficios de responsabilidad. Precisamente durante la última cena les decía: «El primero entre vosotros pórtese como el menor, y el que gobierne como el que sirve». Y para animarles añadía: «Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve». Lucas 22, 26 y 27. La vida entera de Cristo fue un rendido servicio al Padre y a los hombres, pero quiso demostrarlo como un ejemplo todavía más explícito. Y los apóstoles le vieron arrodillarse ante ellos para cumplir el acto más humilde de servidumbre: lavarles los pies. Juan 13:5. Las profecías habían hablado del Mesías, siervo del Señor, pero Jesús se presenta también como siervo de los hombres y pide a sus discípulos que obren como Él. La elección del último lugar para el servicio de los hermanos es más constante en el Evangelio. Empeñarse en ignorarla equivale a rechazar el misterio de Cristo, de aquel que, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios para conquistar a los hombres. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Filipenses 2:7. Haciéndose semejante al más pobre de los pobres, al más abyecto, rebajándose a su mismo nivel y mancomunándose con ellos. Oh Jesús, para los que abren los ojos para verte, tú eres luz, pero para los que los cierran, eres dura piedra contra la que se estrellan. Por no haber querido aprender de ti el misterio de la humildad, los judíos tropezaron, se estrellaron y no te conocieron. Tú les habrías iluminado con tu verdad si ellos te la hubieran pedido humildemente, pero llevados por su soberbia, no acogieron tu luz, y tú, que habías venido para iluminarles, fuiste para ellos un escándalo. A fuerza de despreciar tu luz desaparece. Una densa niebla la cubre
y nuestras pasiones la oscurecen totalmente a nuestros ojos. Cuando se camina en las tinieblas, nadie sabe a dónde va. Cree tal vez ir hacia la gloria, hacia los placeres, hacia la vida y la felicidad, y va, sin embargo, hacia la perdición y hacia la muerte. Oh Señor, ayúdame a caminar mientras nos queda un destello de tu luz. Oh Jesús, cuando eras peregrino en la tierra dijiste: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán el descanso de sus almas. Sí, poderoso monarca de los cielos, mi alma halla el descanso al ver que te abajas, vistiendo forma y naturaleza de esclavo, hasta lavar los pies de tus apóstoles. Entonces me acuerdo de estas palabras que pronunciaste para enseñarme a practicar la humildad. Ejemplo les doy para que lo que yo he hecho lo hagan también ustedes. Oh amado mío, no puedes abajarte más para enseñarme la humildad. Por eso quiero responder a tu amor, ponerme en el último lugar, participar de tus humillaciones, a fin de tener parte en ti, parte contigo, en el reino de los cielos. Te suplico, divino Jesús, que me envíes una humillación cada vez que intente sobreponerme a los demás. Pero conoce, Señor, mi debilidad. Cada mañana tomo la resolución de practicar la humildad y por la noche reconozco haber cometido muchas faltas de orgullo. Al ver esto, me tienta el desaliento, pero sé que el desaliento es también orgullo. Quiero, por tanto, Dios mío, fundar mi esperanza solo en ti, puesto que tú lo puedes. Dígnate hacer nacer en mi alma la virtud que deseo. Oración de Santa Teresita del Niño Jesús. Hoy, jueves de la cuarta semana de Cuaresma, leemos de las meditaciones de Santo Tomás de Aquino, la muerte de Lázaro. Lázaro, nuestro amigo, duerme. Juan 11:11. Amigo, esto es, por los muchos beneficios y obsequios que nos prestó, y por eso no debemos faltarle en la necesidad. Duerme, por lo que es necesario socorrerlo. El hermano se experimenta en las angustias, Proverbios 17:17. Duerme, repito, como dice San Agustín, dormía para el Señor, pero estaba muerto para los hombres que no podían resucitarlo. El sueño se entiende de diversas maneras: por el sueño natural, por la negligencia, por el sueño de la culpa, por el descanso de la contemplación, por el reposo de la gloria futura y a veces por la muerte, como lo emplea el apóstol. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:12. Pero la muerte se llama sueño a causa de la esperanza de la resurrección, y por lo tanto la muerte suele ser llamada dormición desde el tiempo en que Cristo murió y resucitó. Yo dormí y tuve profundo sueño. Salmo 3:6. Mas voy a despertarle del sueño. Juan 11:11. En esto da a entender Jesús que con la misma facilidad podía resucitar a Lázaro del sepulcro que despertar al que duerme en el lecho, lo cual no es de admirar, porque Él es el que resucita a los muertos y les da la vida. Por eso dice Él mismo: viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Juan 5:28. Vayamos a Él, en lo cual se demuestra la clemencia de Dios, puesto que, no pudiendo los hombres acercarse por sí mismos a Él en estado de pecado y como muertos, los atrae misericordiosamente, previniéndolos conforme a lo que se dice en Jeremías: con amor profundo te amé, por eso te atraje teniendo misericordia. Jeremías 31:3. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Juan 11:17. Según San Agustín,
Lázaro, muerto de 4 días, representa al hombre pecador retenido por la muerte de 4 pecados. Primer pecado, el pecado original. Segundo, el pecado actual contra la ley natural. Tercero, el pecado actual contra la ley escrita. Cuarto, el pecado actual contra la ley del Evangelio y de la gracia. O de otro modo, el primer día es el pecado del corazón. Apartad de mis ojos la malignidad de vuestros pensamientos. Isaías 1:16. El segundo día es el pecado de boca. Ninguna palabra mala salga de vuestra boca. Efesios 4:29. El tercer día es el pecado de obra, del cual dice Isaías: cesad de obrar perversamente. Isaías 1:16. El cuarto día es el pecado de la costumbre perversa. Como quiera que se exponga, el Señor sana alguna vez a los muertos que tienen 4 días, es decir, a los que quebrantan la ley del Evangelio y a los retenidos por la costumbre del pecado. Les agradezco mucho que me sigan acompañando en estas meditaciones del tiempo de Cuaresma. Que tengan un bonito día.